Y esta mañana extraordinaria vamos a hablar de la obra de teatro Auxilio Superman, y para ello tenemos a la actriz Mari Carmen de la Peña. Ya será este próximo fin de semana cuando ya estén estrenando esta obra. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Bienvenida. Feliz, desmañanada, pero muy contenta de estar aquí promoviendo Auxilio Superman, obra de teatro infantil donde promovemos los valores para los niños, aparte de muchísima diversión, y empezamos temporada este 1 de septiembre en el Teatro Foro Usigli a partir de las 4 de la tarde, una temporada de un mes. ¿De qué habla esta obra? A ver, Mari Carmen. Pues esta obra habla de lo que pasa en la ciudad, de lo que los niños tienen que hacer, aprender a defenderse, fomentar sus valores, comentarle a sus papás cualquier situación negativa que les suceda, y además de eso, bueno, mucha diversión. Es un cómic dirigido por el señor Marcos Valdés, compañero actor que es el villano de esta obra. Y bueno, pues muy divertida la obra. ¿Por qué atraviesan los niños? ¿Qué etapas están atravesando y de qué manera ellos tienen que empezar a aprender a cuidarse desde pequeños? ¿Sabes? Pues bueno, estamos viviendo en un México totalmente diferente al de hace 20 o 30 años, entonces necesitamos fomentar que los niños vuelvan a salir a las calles a jugar, a los jardines, a los parques, pero obviamente con mucha precaución, y que cualquier persona que se les acerque con una mala intención, ellos tengan la oportunidad de denunciarlo inmediatamente a un policía y decírselo a sus papás. Ahora, las características del personaje que estás interpretando dentro de la obra, ¿cuáles son? Bueno, pues yo soy la mamá de Ricky, el niño, el protagonista. Soy una mamá viuda que está protegiendo a su hijo y que le fomenta siempre que le diga la verdad y que está muy pendiente de su hijo. Es una señora con valores, entonces, no Por es supuesto. Una familia disfuncional ni nada. Es una familia, bueno, que se rompió en algún momento porque ella es viuda, pero aún así se quedó con la responsabilidad y todo el tiempo le indica al niño que le tiene que dar, pues que le tiene que decir lo que pasa. Ahora, Marcos Valdés, ¿cuál es el personaje que interpreta o los personajes que interpreta? Bueno, Marcos es un personaje maravilloso que se llama Luton, que para ver un Superman, un superhéroe, tiene que haber un gran villano. Y Marcos es ese gran villano que quiere raptar al niño y que se lo quiere llevar, y precisamente que le induce que mienta. Entonces es muy divertida la obra, pero con muchos valores. ¿Cuáles son esos valores que están sembrando dentro de la misma para que los niños a partir de ese tiempo empiecen a hacer conciencia de hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden confiar en otras personas? Así es, pues no mentir, defenderse, decir siempre la verdad, y obviamente siempre tener una cuestión familiar, ¿no? Una unión familiar. Sí, qué interesante que haya este tipo de propuestas que lleguen como para que los niños poco a poco vayan abriendo ese mundo, porque están empezando a vivir y muchas no conocen muchas de las adversidades del mismo ser humano, ¿no? Bueno, es que los valores se comienzan en casa y se refuerzan en la escuela, y yo creo que este tipo de obras de teatro, además de ser divertidas, te ayudan a reforzar este tipo de valores, precisamente de una forma divertida, didáctica. Y bueno, pues muy contentos. A partir del 1 de septiembre ahí los esperamos. Auxilio Superman, entonces, Auxilio ¿en qué Superman. teatro? Teatro Foro Usigli, en la calle de Héroes del 47, 4 de la tarde, todos los sábados, ahí estaremos. ¿Cerca de dónde están ubicados? Cerca de Coyoacán y de Tlalpan. Perfecto, ahí como estaremos. para que la gente sepa. Muchísimas Por supuesto. gracias. Gracias a ustedes. Mari Carmen de la Peña, Auxilio Superman. Y bien, mientras tanto te regreso a las cámaras y los micrófonos. Son todos suyos, Eduardo.